Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, recibimos a William Gil, él es constituyente, bienvenido. Gracias a ti, líder de Venevisión. Vamos a comenzar hablando sobre esa reunión que hubo ayer entre el presidente reelecto Nicolás Maduro y el ex candidato presidencial Javier Bertucci. ¿Qué señales da esto? Bueno, nosotros creemos que fue una reunión muy positiva. Quisiéramos nosotros que todos los líderes de oposición estén dispuestos a dialogar con el gobierno nacional. Creemos que, bueno, esta es la forma responsable de hacer política. Creo que hay que dejar a un lado la forma violenta, la guarimba, la violencia como forma de hacer política y definitivamente, digamos, invitar a todos los venezolanos al diálogo. El presidente lo ha hecho reiteradas oportunidades. En cadena nacional ha llamado al diálogo y creo que es muy importante. Allí el ex candidato Bertucci le planteó algunos asuntos al presidente muy importantes, sin claudicar cada uno en sus posiciones, pero conversando, y es lo que debe ser en una democracia participativa, próspera, que vivimos en Venezuela. ¿Es posible que veamos una reunión similar con el ex candidato Henry Falcón o incluso con personas pertenecientes a la MUD o al Frente Amplio Venezuela Libre? Ojalá. Nosotros siempre apostamos por el diálogo, fue lo que planteamos en República Dominicana, diálogo, diálogo y más diálogo. Lamentablemente la MUD fue la que se paró de la mesa de negociación y acuerdos y bueno, decidió irse por el camino de la abstención, de no participar en las elecciones, de las sanciones contra Venezuela, de comportarse no democráticamente. Nosotros esperamos y aspiramos que el presidente lo ha llamado ya públicamente, que la oposición completa entienda que es a través del diálogo que nosotros vamos a sacar este país adelante y pueda darse seguro una reunión con Henry Falcón y con los distintos líderes de la oposición. Uno de los puntos que planteó Bertucci fue el de los denominados presos políticos. ¿Usted cree que sea factible o que el gobierno o en todo caso la instancia encargada del Poder Judicial, la Fiscalía del Ministerio Público procedan a librar, por ejemplo, a los que tienen medidas de excarcelación y todavía están detenidos o a aquellos que tienen problemas de salud y, como decían los abogados y familiares de quienes están en el SEBIN, el ICOIDE, necesitan una medida humanitaria? Sí, bueno, nosotros siempre nos hemos opuesto a llamarlos presos políticos porque en realidad son políticos que están detenidos por alguna situación o hecho que cometieron como tal. Sin embargo, bueno, los tribunales están actuando, quien deba darse o otorgarse una medida, ya nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ayer lo anunciaba, la Comisión por la Paz, por la Vida, por la Reconciliación Nacional está trabajando en ello y bueno, a cualquier dirigente de estos opositores que está detenido por cometer algunos delitos, por estar vinculado a los hechos de guarimba que sucedieron en nuestro país, cuando llegue su momento, pues se discutirá y si hay que poner alguno de ellos en libertad, se hará. No hay ningún problema para ello. Sin embargo, nosotros seguimos, pues, por supuesto, respaldando que se haga justicia, que no quede impune y que se abandone definitivamente la violencia como forma de hacer política en nuestro país. Al salir de la reunión, Bertucci decía que se iba a poner desde ese mismo momento a trabajar para lograr el ingreso de medicinas y de alimentos. Así se llame de otra forma que no sea canal humanitario. Eso necesita autorización del gobierno nacional. Así es, bueno, nos parece importante porque nosotros estamos en una lucha para traerle medicina al pueblo, para traerle alimentos al pueblo. Creemos que estas sanciones que el presidente de los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela, pues hace que más difícil para el gobierno que nosotros podamos comprar las medicinas. El hecho de congelar las cuentas, de impedir las transacciones con Venezuela, hace que al gobierno, al Estado venezolano, le cueste mucho más. Y qué bueno que este ex candidato, el señor Bertucci, ponga también de su parte para ayudarnos en esta lucha que ya lleva años. Nosotros, como tú lo mencionaste, el canal humanitario tiene que ver con un proceso de intervención que quiere hacer los Estados Unidos. Sin embargo, toda la ayuda que los líderes opositores, que los distintos gobiernos del mundo nos han venido dando para, en este caso el señor Bertucci, para nosotros traerle medicina al pueblo y contrarrestar este ataque que nos vienen haciendo desde los Estados Unidos, desde los mismos opositores, algunos como Julio Borges, buscando sanciones contra Venezuela para que no podamos nosotros comprar medicinas, alimentos, nosotros las vamos a rechazar y por supuesto vamos a aplaudir estas iniciativas como la del señor Bertucci. Pero mientras se resuelve, digamos, lo relacionado con la política, con la diplomacia, se va a abrir la posibilidad de que entren medicinas y alimentos donados
por cualquier país? Es que lo estamos haciendo, nosotros estamos impulsando, hasta ahora lo hemos comprado, el Estado venezolano tiene la capacidad de compra. ¿Qué pedimos nosotros? Bueno, que el gobierno de los Estados Unidos deje de bloquear las cuentas, que todos los fondos que nos bloquearon en Europa, que ahora con estas sanciones estadounidenses nuevamente bloquean las transacciones con Venezuela, nosotros queremos que esos recursos sean liberados porque nosotros tenemos la capacidad de compra, producto de que nosotros tenemos, bueno, la renta petrolera que nos permite comprar medicinas y alimentos para nuestro pueblo, pero nosotros pedimos a esta oposición que pide sanciones contra Venezuela que deje de hacerlo y por lo tanto la justicia está actuando y nosotros, por supuesto, bienvenido todo país que está cooperando con nosotros. Ahora que nombra Estados Unidos, esa nueva orden ejecutiva del presidente Trump que según dice el gobierno norteamericano es para proteger los activos de Venezuela, para proteger PDVSA y para evitar que el gobierno actual tenga acceso a fuentes de financiamiento y además la expulsión de los diplomáticos estadounidenses que, como era previsible, generó una reacción de reciprocidad. Fueron expulsados también 2 venezolanos. ¿En qué puede parar todo esto? Esa fue una especie de demostración de fuerza del presidente Maduro, de reto al presidente Trump. Bueno, nosotros creemos que fue una medida de dignidad nacional, de defender los intereses de la patria. No es cierto que los Estados Unidos quieran proteger los activos de Venezuela. Ellos siempre han querido, bueno, tener nuestro petróleo. Durante muchos años los gobiernos complacientes de la Cuarta República vendieron el petróleo, si se puede decir vender, porque prácticamente lo regalaban y fue la revolución que puso el verdadero costo, el verdadero precio del barril de petróleo, no, dejando atrás esa época, bueno, que nos saqueó prácticamente como país. Y nosotros, si hay algo que quedó claro en este momento, es que el gobierno de los Estados Unidos está sancionando a Venezuela toda, no es a un líder político, a un líder del chavismo, a líderes del chavismo, es a Venezuela toda, porque cuando a las personas no les llega su medicina, cuando el gobierno no tiene la capacidad de comprar fuera producto de los bloqueos que le hace a los activos de PDVSA, que es la estatal petrolera, bueno, está atentando contra el pueblo venezolano. Nosotros ayer vimos algunas voces de la oposición que participaron en las elecciones diciendo no estamos de acuerdo con esas sanciones. Algunos líderes, bueno, es que nosotros llegó el momento de que los patriotas, digamos, más allá de que sean del gobierno o de la oposición, digamos, con Venezuela no se meta, con Venezuela no, de alguna manera el gobierno de Estados Unidos no tenga una injerencia y nosotros de alguna forma defender los intereses de nuestra patria. Las sanciones no son contra dirigentes políticos, es contra la patria, es contra la ama de casa, es contra el trabajador, es contra el obrero que está día a día trabajando y que la principal empresa estatal, que es PDVSA, nos las tienen bloqueadas producto de que el gobierno de los Estados Unidos pues no le gusta que haya una revolución en Venezuela, que el Partido Socialista Unido gane las elecciones. Cuando de alguna forma gane un opositor, ahí ellos sí lo van a reconocer. No se trata de eso, se trata de que nosotros somos libres, soberanos y que podemos decidir nuestro gobierno que nos parezca a los venezolanos. No solamente es Estados Unidos, si nos ponemos a sumar los países que abiertamente han rechazado las elecciones del 20 de mayo y sus resultados por considerar que no fueron justas, que no fueron transparentes, son cerca de 194 países, solamente 9 los aliados tradicionales de Venezuela las han apoyado. ¿Cómo se gobierna así? Y sobre todo con los 14 vecinos más cercanos en contra del Grupo de Lima. Mira, ahí vemos nosotros que hay una clara intención, una intencionalidad política de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, es decir, los países que, bueno, que desde hace algún tiempo están atentando contra la democracia venezolana. Nosotros no necesitamos que ningún país reconozca o no las elecciones en Venezuela. Lo han hecho nuestros países, como tú lo dices, China, Rusia, aliados a la revolución bolivariana. Pero nosotros somos un país, digamos, autónomos, democráticos, un país que se define su política, digamos, de una manera independiente y no necesitamos que Estados Unidos venga a reconocer o no las elecciones. Nosotros pudiéramos decir mucho de las elecciones en Europa, por ejemplo, donde presidentes ganan las elecciones con 13, 14%, donde participa menos del 30%. Podemos debatir, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el actual presidente sacó 3 millones de votos menos que su otro contendor. Es decir, nosotros pudiéramos criticar, pero tenemos que respetar la autodeterminación de los pueblos. Venezuela pide que se respete, bueno, la independencia, la soberanía y que en ningún país, ya la Cancillería sacó ayer un comunicado contra la Unión Europea, ningún país puede inmiscuirse en
la política interior de Venezuela. ¿Y el comercio exterior? ¿Venezuela no necesita intercambiar productos con esos países? ¿Petróleo, vender petróleo? Por supuesto que sí, lo estamos haciendo. Mira, la primera potencia mundial, que es China, uno de los mayores productores de petróleo, que es Rusia, tiene innumerables, digamos, intercambio comercial con Venezuela, y así todos los países del continente. Si los Estados Unidos pretenden bloquearnos, pues muchos países que requieren nuestra energía, nuestros productos, y nosotros vamos a seguir comercializando con el mundo. Se trata, como decía el comandante Chávez, de un mundo pluripolar, que no es solo Estados Unidos, que son distintos países con los que Venezuela puede tener relaciones, y no se trata de aquella Venezuela que solo dependía de los Estados Unidos. Ahora está China, está Rusia, está Irán, está el Medio Oriente, están los países latinoamericanos, el CARICOM, es decir, un conjunto, la CELAC, un conjunto, un andamiaje, digamos, político, de amistad de los pueblos que creó nuestro presidente Hugo Chávez y que ahora continúa nuestro presidente Nicolás Maduro. El domingo, pasadas las 6 de la mañana, después de votar, el presidente Maduro hablaba de que vendría un gobierno de unidad nacional inclusivo y además de cambios en la economía. ¿Qué cambios en la economía van a ser puestos en marcha? ¿Qué va a hacer en este nuevo periodo que no haya hecho antes? Sí, el presidente primero ha dicho, lo dijo cuando la Asamblea Nacional Constituyente, deme en la Asamblea Nacional Constituyente y vendrá la paz. Ahora ha dicho, reelíjanme como presidente y me dedicaré exclusivamente como tema más importante a la economía. Nosotros veremos cambios en la economía, nosotros saldremos adelante, será el Ejecutivo, el presidente, el ministro de Finanzas quien anuncie los distintos cambios económicos, pero nosotros vamos a salir adelante de esta situación difícil, producto de la caída de los precios del petróleo, producto del sabotaje internacional, y estamos seguros que sacaremos esta economía adelante. En un minuto, ¿cómo lee usted que de 20 millones convocados, 11 millones de venezolanos no hayan acudido a votar? Bueno, nosotros llamamos siempre a la participación. Una parte de la oposición llamó a la abstención. Respetamos su postura política, no la compartimos, porque todo aquel que no fue a votar se negó su derecho a la democracia y a la paz. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Despedimos esta entrevista de Venevisión con William Hill. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes también por habernos seguido. Quédense allí. Al regreso tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.